Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre un autor muy importante en la economía política, quien fue Thomas Malthus. Vamos a empezar primero presentándonos. Mi nombre es Dayana. Mi nombre es Melanie. Mi nombre es Carle. Hola, mi nombre es Silvia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En esta oportunidad nos reunimos para poder comentar sobre un personaje histórico, un economista de mediados del siglo XVIII, que fue en este caso Thomas Robert Malthus. Empecemos primero hablando de su vida. ¿Quién me puede decir la fecha de nacimiento, más o menos? O exacta, si es que tienen el dato. Él nació el 13 de febrero de 1766 en lo que fue el Reino Unido, y también él tuvo en sus años de vida, tuvo 3 hijos, tuvo una esposa que fue una familiar. Podemos hablar un poco más de eso. ¿Quién más tiene datos personales de él? Datos personales que se podría decir no, pero me gustaría empezar con una idea de él. Según Malthus, mientras que la población tiende a crecer, empieza a crecer la pobreza. Eso decía una teoría de Thomas Malthus. Esa es la base de su pensamiento prácticamente. Claro, sí. Que era un sacerdote. Eso dicen que era un sacerdote y estamos viendo hijos también. Con su prima. Entonces, bueno, una crítica aquí es Algo contradictorio, Claro, o sea, sí, contradictorio, habiéndose claro. recibido de clérigo, tuvo familia e hijos. En el siglo XVIII también se veía muy normal casarse entre familia y tener hijos. En la modernidad lo vemos que no es algo visto con visto bueno, dado que ahorita se llama incesto. Y entonces podemos hablar un poco más de él sobre su economía política, sobre lo que fue en sí y lo que atrajo en su pasado a la modernidad. ¿Qué edad más o menos vivió él? Vivió mucho. 78 años para la época. Para la época fue mucho, porque antes un ser humano podía vivir hasta los 40 años. 50, 60. Ajá, él enterró pero a sus hijos casi. sí, porque podemos decir que sí, A veces tenía porque hijos jóvenes. sí, Eso también fue otra de las ideas base del pensamiento de él. sí. Una de las formas de prevención para justamente el tema del aumento poblacional. Oigan, y saben, algo que a mí me llama mucho la atención es cómo Malthus subestimó el impacto de los avances tecnológicos en la producción de alimentos y en el control de la natalidad. Y, o sea, en esto fue que la revolución industrial llegó y luego los desarrollos científicos del siglo XX cambiaron radicalmente este panorama. Algo que vi fue que él en su pensamiento él no veía la tecnología que fuera tan avanzada en el futuro. Él se quedaba con la mentalidad de cómo él estaba viviendo en esa época, así iba a ser siempre. Entonces desde ahí fue su perspectiva a lo que él Y había personas que no creen en el futuro. Hay personas que no creen, viven el hoy, es lo que tenemos ahorita. Pero la idea de él aún persiste. Ajá. Y digamos, desde que las ideas que él tiene, desde ahí se fueron evolucionando. ¿Quién me da ideas de él? A ver, ¿qué pensaba él sobre la economía? Él dejó un legado que fue la demografía, la economía y las ciencias naturales. Fue un pionero también. Fue un pionero que en el estudio del crecimiento poblacional, que eso estaba hablando mi compañera, de la natalidad también. Y en el estudio influyó también en la economía clásica y también marcaron debates sobre pobreza, recursos limitados. Sobre el aumento poblacional, ¿hay alguien que fue influenciado por ese pensamiento sobre el crecimiento poblacional de la época también? No tienen el dato. No. Me parecía que también tenía el pensamiento. Muy conocido. Pero es que también me vino que no solo de él venía ese pensamiento, lo pensé, pero como él era el que estamos hablando de este tema, pero como usted dice que hay otros personajes, ¿Quién entonces fue influenciado por Thomas Malthus? yo creo, Personaje histórico que la mayoría de gente conoce, especialmente aquí en Ecuador tenemos una Yo isla creo- que fue visitada por él y esa Charles. persona. Chávez. Sí, Que hizo, sí. él es muy importante porque él en sí vino a decir La evolución de la especie. las evoluciones de la especie, entonces Fue influenciado por Thomas Malthus, basado en su idea de la sobrepoblación, sobre el crecimiento poblacional.
Siguiendo con el tema de las ideas económicas de Malthus, ¿quién me puede dar otra idea económica que no creo? Sí, yo podría dar una idea sobre que él dividió, o sea, lo geométrico y lo aritmético. ¿Qué se refiere con geométrico y aritmético? Díganos esa partecita. Claro. Parte que el público en general necesita explicaciones más Sí, específicas. bueno, no se preocupen, yo les explico. Él decía que la población humana crece de manera geométrica, o sea, se duplicaba. En cambio, él decía que sobre la producción de los alimentos, eso crecían de manera aritmética, linealmente. O sea, había una diferencia entre la forma de producción del uno y la forma de producción del otro, porque prácticamente los humanos también son producción. Sí, así es. Exacto. Bueno, entonces, basándonos en la parte geométrica y aritmética, ¿qué nos está tratando de decir esa idea? En lo que podemos entender es que llegará el tiempo en que ya no va a haber comida, entonces para tantas personas en la hambruna. Y la hambruna, ¿saben qué trae? Pobreza y enfermedades. Eso es un dato mucho que él lo veía. Podríamos decir que esas son unas formas de prevención también. Exacto. Él hablaba de dos formas de prevenciones, o sea, dos ideas, una preventiva y una positiva. ¿Cuál es la preventiva? La preventiva en sí es casarse ya más adultos para no sí tener hijos, prevenirse en forma porque en la modernidad hay mucha urgencia. O tenemos lo que es la modernidad, tenemos demasiados recursos que son para no tener hijos. En otras palabras, desde 1700 y algo, finales, más o menos inicios de 1800, ya estamos hablando de control parental. Espera que podemos hablar, perdón, podemos hablar aquí también de China, lo que te estaba comentando antes. Sí, las reglas que ahora tiene China, de que se puede tener de 1 a 2 hijos, no más, porque está súper sobrepoblado, perdón. No, pero también hablemos que en China también están quedando sin bebés. O sea, ya no hay bebés. Digamos, la sobrepoblación de ellos es de la vejez. Hay más personas adultas mayores, entonces ahorita están recurriendo a tener hijos, dado que los adultos mayores están falleciendo. Entonces el país está ahorita, antes era sobrepoblación, ahorita puede haber un giro diferente, que ya no puede haber sobrepoblación, sino se van a quedar sin personas. Pero- También sobre la relación de Malthus con David Ricardo, que hablaron sobre la teoría de la renta. ¿Ya? Así, eso es interesante. Ya, la teoría de la renta habla de los terratenientes que podrían frenar el crecimiento, mientras Ricardo la veía como una consecuencia natural del crecimiento agrícola. En otras palabras, no están teniendo a entender de que estos dos personajes históricos conocidos de la economía mundial chocaban. O sea, no tenían una idea en común. Mientras el tema Tenían ideas diferentes. Tenían así el uno pensamientos. decía que era forma natural Sí. y el otro decía que era una consecuencia de elementos profesionales. Exacto. Oigan, y saben que sobre lo que antes les dije sobre el crecimiento aritmético y geométrico, ya, yo puedo explicarles como un ejemplo, A ver. ya un poco más aquí ya. Ya. A ver, por ejemplo, si en una isla hay comida para 100 personas y la población sigue creciendo sin control, en algún momento habrá hambre, pobreza y guerras por esos alimentos. Mucho Y conflicto. eso podemos verlo como un ejemplo que ha pasado aquí en la modernidad, Venezuela. ¿No? Hubo pelea por eso, por la gente pasaba hambre y entonces, ¿qué hacían? Aumenta la delincuencia. Por eso había guerras. Venezuela podemos ver actualmente se pelea con demasiados países, pero hay guerras, gente sin hambre, personas empoderándose o enriqueciéndose ilegalmente. Entonces podemos ver Emigrando, tocó emigrar. Ir Exacto. a otros países. Otra de las formas que él solía decir era justamente cómo prevenir este tipo de situaciones. Yo digo Exacto. que le decían antes, la forma preventiva y la forma positiva. Ya les expliqué la forma preventiva, que era la control parental, hablando de ese tema desde hace tanto tiempo. Sí, Y la forma positiva, que era el hambre, guerra, que ocasionaba muerte. Porque justamente la muerte, la eliminación de personas, es justamente una medida para que exista alimento, para asegurar alimento para lo que queda prácticamente. Suena un poco idea de Thanos, algo así, medio genocida. Pero vamos a llegar a un punto en que si no controlamos esta situación, vamos a
tener que comenzar a pensar de esas formas. Exacto. Dado esto, vemos que como conclusión podemos ver que Thomas, él tomó, como dice el compañero, había prevenciones. Entonces, el día de hoy, algunas prevenciones se ven actualmente, pero la gente a veces no las toma en cuenta. También sobre la productividad agrícola, que era clave para Malthus, que era el crecimiento económico y el bienestar hasta ahora. Antes de continuar con las conclusiones, ya llevamos dos, antes de continuar con ellas, deben ideas del siglo XXI que tengan como base o hayan nacido de ese pensamiento del siglo XVIII. La sostenibilidad. Recursos renovables, La ecoeconomía. la economía, El control natal. control natal, formas preventivas de las que hablaba él. O sea, estamos hablando de que, a pesar de que fue un pensador, un economista, teórico, claro, teórico conmigo, un economista del siglo XVIII, ahora en el siglo XXI, ha influenciado tanto que varios pensamientos y varias tendencias económicas actuales, pues, surgieron de aquella época. Bueno, continuamos con las conclusiones. Otra conclusión más que te haya dejado este personaje histórico. Para mí la conclusión de todo fue excelente, pero a mí me pareció muy interesante lo que él era, que dijo la compañera que era sacerdote y había tenido. Y yo dije, ¿de qué fuente viene eso? Entonces para mí eso es una conclusión que ahorita muchos pensadores también dicen, pero él era esta persona y... Crítico. Si no fuera porque nació en Inglaterra, la gente dijera que fuera Managua. Oigan, y otra de las críticas que podemos ver es que la visión que él tenía fue muy criticada por ser pesimista y culpar a los pobres de lo que se estaba viendo en ese entonces. Me dice que la culpa era los pobres. Sí. Él tenía ese Pero si nos ponemos a analizar la forma en que él pensaba, tarde o temprano todos vamos a terminar pobres. Iba a acabar el alimento, Exacto. de que te se Y a la dinero si no final, tienes que comer. exacto, es como que se acabe el agua en el mundo. Igual que tengas dinero, si no hay agua, no hay que hacer el dinero. Es que esto es un tema muy debatible, la verdad, demasiado. Hablando de Manaví, decía mi abuelo, cómete el dinero, a ver qué te sabe. Cuando yo llegaba y le decía, es que está muy caro, cómete el dinero, a ver qué te sabe. Exacto, entonces de ahí vemos cómo él tenía un pensamiento pesimista y como dijo el compañero, de ese pensamiento, si todo el mundo tuviera ese pensamiento, todos seríamos pobres, ¿no? Pero nos dejó enseñanzas, o por lo menos pautas muy importantes para considerar ahora que tenemos, Claro. que estamos llegando a una sobrepoblación. Hoy consideramos mucho la juventud. Hoy en día las mujeres ya no pasan de un hijo. Dan a luz un hijo y ya hasta miedo tienen de tener más. Que hace 30 años, 40 años atrás era Tenían- mínimo 7. Mínimo 7, sí, hasta algunas familias han tenido hasta 10. Mi abuela tuvo 14. Yo soy abuela de generación. Mi abuela tuvo 11 hijos. Estamos hablando de un número promedio por Sí, encima de en serio, 10. estamos hablando de nuestros antepasados que no son lejanísimos, sino es de una abuela. Pero desde ahora, en la modernidad, ya hemos dado. Hay personas que no tienen. Ajá. 30, 40 años más. Sí. Y buscan tener mascotas ya en vez de tener hijos. Ah, me llaman hijos, nada más cuentas ahorita. Perrijos. Claro, Así le dicen. no comparto mucho esa idea, pero Sí. cada quien hace con su ideología. Sí, en China se ve bastante eso dado al límite de depresión que tienen en ese país, porque no quieren tener hijos, entonces ven a los Madres aquí, ustedes, No. ustedes no. No. Si tuvieran una economía así bien estable, así estamos hablando de, pongámosla así, muy cómoda, como para que tengan la idea. Es que también ¿Cuánto hablamos porque- variaría el tema de que tuvieras más hijos? ¿O Es porque también igual te quedas con dos? tenemos que nosotros estar bien psicológicamente, digamos, porque tener demasiados hijos también es como No, yo que les uno pregunto, debería les estar pregunto acá. por lo que acaba. emocional, también Claro. No, le pregunto por lo que acabo de responder, porque no tuvieras más por la economía. O sea, por eso les digo, Exacto. si tuviéramos una economía muy estable, Yo que muy la buena, tuviera muy estable, si me sale el niño ya. La pareja. como Entonces, estoy. si no le sale la pareja, va a tener otro. hasta que salga y así eran antes. Así era. Si era antes buscaba la pareja, ¿verdad? Y Bueno. no sé que tenían altos hijos. Yo creo Sí, era el que. pensamiento más o menos de Malthus. Hablaba sobre el tema de que la economía va acorde al aumento poblacional. La diferencia es que ahora si hay ese tipo de pensamientos, en los cuales se dice que 1, 2, no es más. Anteriormente, 1, 2 docenas, no había más.
Y ese tema del aumento poblacional, esa desmedida de aumento poblacional, acordémonos que en los siglos XVIII no había en el mundo más de 3 millones de personas, 3.000 millones de personas, perdón. Actualmente estamos llegando a los 7.000 millones de personas. O sea, hemos tenido un aumento poblacional sumamente alto. Demasiado. ¿Cerramos? Sí, No, ¿Terminamos? quiero ¿O decir algo alguien último. más? Yo quiero Diga. dar como que una reflexión más o menos. Ilústranos e ilumínanos. Thomas Malthus nos enseñó a pensar en el futuro de la humanidad con responsabilidad. ¿Es o no es así? Sí, claro. Ya, su teoría nos recuerda que crecer sin límites puede traer consecuencias graves, como lo son la pobreza. Tenemos que buscar un equilibrio justo entre el ser humano y la naturaleza. Facto de factos. Sí, desde ahí se ve. Por eso, si van a tener hijos, no Bueno. Si Sí. van a tener hijos, que no pasen más de Y 3 piénsalo con responsabilidad. y teniendo una buena estabilidad. Bueno, yo considero que con que lo hagan con amor basta, pero de ahí si lo quieren hacer responsablemente es su historia. Y no con los primos, por favor. No, eso depende de cada quien. No. Bye, chao. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na na na, come on.